Mis hermanos, si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Ageo. Dice así la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como se había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oremos. Oh Padre eterno Dios, nos acercamos ante ti, Señor, en esta hora, invocando tu nombre, solicitando tu presencia en medio de tu iglesia, tu asistencia a través de tu Santo Espíritu para con nosotros, Señor, en esta hora en la que abrimos tu palabra. Pedimos que podamos ser provistos de sabiduría y de inteligencia, Señor, para hablar tus verdades de manera fiel y digna delante de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga esta palabra en la mente y en los corazones de tu iglesia y que podamos ser transformados por ellas, Padre. Que tú recibas toda gloria y toda honra y que tu iglesia sea edificada, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Y vamos entonces a estar viendo esta porción de las Escrituras contenidas en el libro de Ageo. No sé cuántas veces usted ha escuchado algún sermón sobre Ageo, pero este libro, que forma parte del canon del Antiguo Testamento, es de aquellos profetas. Creo que, si mi memoria no me falla, es el segundo libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Así que el propósito en esta mañana es poder observar a través de estos 15 versos esta situación a la cual el profeta Ageo es llamado por parte de Dios para hablar al remanente de Israel que estaba en Judá. Y vamos a dividir este sermón en 4 puntos. La primera de ellas va a ver sobre la demanda de Dios a los líderes. La segunda de ellas, la demanda de Dios a su pueblo. El castigo de Dios contra su pueblo en tercer lugar, y la promesa de Dios para su pueblo, finalmente, en el último punto.
Y como parte del contexto, para que podamos entender qué está ocurriendo aquí, ¿no? Este libro de Ageo forma parte de la historia de Israel del periodo post-exílico. Estamos hablando de aproximadamente el 538 a.C., ¿no? Como podemos ver en el primer verso, ¿no? Hay una fecha allí. Notamos que Israel regresa a la tierra después de este largo exilio por proclamación de Ciro el Persa. El libro de Esdras habla mucho acerca de esto, ¿no? Así que Israel regresa de Babilonia a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel y bajo la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Alrededor de 50,000 judíos están en este regreso en aquel momento, ¿no? Y en el 536 vamos a observar que ellos ya 2 años después comenzaron a reconstruir el templo. Para entender aquello tenemos que tener abierto Esdras, Nehemías, son estas historias paralelas que tratan del mismo periodo de tiempo. Así que en el 536, 2 años después de haber llegado a la tierra de este exilio en Babilonia, Israel, Judá comienza a construir el templo, pero las naciones cercanas hacen una gran oposición que causa que Israel abandone este proyecto de construir el templo. Así que este libro inicia con esta indicación de fecha exacta. Él dice, verso 1, en el segundo año el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, haciendo los diferentes cálculos, estamos hablando del 29 de agosto del 520 a.C. Un dato sumamente interesante en este libro de Ageo, un dato distintivo, es que este es, por decirlo así, el único profeta que toma las medidas necesarias para datar todo su mensaje en fechas históricas. Como este primer discurso que vamos a ver hoy, él lo data en el segundo año del gobierno de Darío. Son 4 mensajes a lo largo de este libro, todos referenciados a una fecha histórica exacta, permitiendo que el mensaje pueda entenderse dentro del contexto. ¿Qué nos está diciendo Ageo aquí en estos primeros versos? ¿Qué podemos entender de esta fecha que él nos ha dado? Recuerden, Israel regresa en el 538 y este primer mensaje se está dando en el 520. En el 536, 2 años después de haber llegado a Judá, Israel empieza a construir el templo y abandona este proyecto por la opresión de los vecinos. Así que en el 520 han pasado 16 años con un templo abandonado. Observamos en la historia bíblica que Ageo fue contemporáneo de Zacarías, el otro profeta, el siguiente libro que sigue en el orden que usted tiene en su Biblia. Y ambos tuvieron esta comisión, este llamado de parte de Dios en 2 aspectos importantes. Ambos fueron levantados por Dios para decirle a Israel la necesidad que tenían de reconstruir el templo y en segundo lugar la necesidad que tenían de reordenar sus prioridades espirituales. Es así como 16 años después de haber abandonado este proyecto, Dios levanta a Ageo y lo dirige a Israel con este mensaje. Otro aspecto importante de esta fecha, cuando la ubicamos dentro del calendario judío, es que Ageo llega como predicador a este pueblo de Judá en el contexto en el que ellos se encontraban para cosechar todos los frutos que habían sembrado por periodos anteriores. Era el momento de la cosecha, era el momento de recibir el beneficio de su trabajo, ¿no? Estaban cercanos a esta festividad de la luna nueva y este era un momento de alegría por todo el bienestar y la prosperidad que estaban a punto de recibir de su trabajo. Y vemos entonces este primer punto, las demandas de Dios a los líderes del pueblo. Observamos que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y este es el primer personaje que menciona el libro, Ageo. Él va a ser el emisor de esta profecía, él va a ser el instrumento humano de parte de Dios para hablar a los
líderes. Sobre este personaje sabemos muy poco, a excepción de esta corta profecía. Él es mencionado brevemente en Esdras 5 y en Esdras 6, y en ambas ocasiones se le menciona junto al profeta Zacarías. Lo curioso es que la lista de refugiados en Esdras no menciona que Ageo esté incluido en ese grupo. No se menciona parentela o linaje tribal, tampoco registro alguno de su ocupación. Ageo es la única persona en todo el canon del Antiguo Testamento con ese nombre. No hay un segundo Ageo. Hay nombres parecidos en Génesis, en Número, en Crónica, pero él es el único que se identifica como Ageo, ¿no? Y el significado de este nombre es el festivo. Es interesante, ¿no? Pareciera que Ageo llegó a sus padres en algún momento de festividad y, como era costumbre aquella época, tu nombre será el festivo, Ageo. Espero que las futuras madres que están esperando hijos por acá no lo consideren, aunque Ageo suena muy bien, hay que reconocerlo, ¿no? El segundo personaje que encontramos es Zorobabel. Dice el texto que Dios envió a Ageo para que hablara a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Algunos historiadores cristianos consideran que Zorobabel podría ser la misma persona que Sesbazar, que menciona Esdras 1 al 8, ya que se dice que ambos estaban reconstruyendo el templo. También pudiera ser que Sesbazar era el título oficial persa que se le había otorgado a Zorobabel, aunque lo más probable es que sean dos personas diferentes. Lo que sabemos de Zorobabel es que era el nieto del rey Joacim. Él era un descendiente directo del trono, descendiente de David. Este es un dato importante, porque él va a figurar dentro de la genealogía de Cristo más adelante. Cristo viene de esa línea davídica. Él era nombrado gobernador de la provincia de Judá. Y el tercer personaje mencionado es Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Él va a ser el segundo receptor de esta profecía, y como se nos dice, él desciende de la línea de Sadot, esta línea sacerdotal que ocupó este oficio bajo el dominio persa. Así que mientras Zorobabel es el responsable de los asuntos civiles, de gobernar al pueblo civilmente, vemos que Josué tiene la responsabilidad del gobierno religioso, por decirlo así, de la parte espiritual. Dios está llamando a las dos cabezas del pueblo. Ve a Zorobabel y a Josué y dile lo siguiente, ¿no? Y el cuarto personaje que se nos menciona es el pueblo. Es interesante que Dios levanta a Ageo y le dice, ve a Zorobabel y ve a Josué y dile a este pueblo. Es una expresión de desagrado implícita a este pueblo. Hay una condena hacia estas personas, hacia este pueblo. Hay una indiferencia. Ya que Israel es indiferente conmigo, ustedes ya no son mi pueblo, ustedes son este pueblo. Nota usted las implicaciones. Las profecías de Ageo no son cuentos de hadas. Mientras que Israel, Judá, debería haber sido el pueblo escogido de Dios que buscaba ocuparse de las cosas de su Dios, en cambio han abandonado el pacto. Han pasado 16 años, realmente 18, desde que los traje a la tierra de vuelta. Han pasado 16 desde que suspendiste la construcción de mi templo, de mi santuario, del lugar donde yo moraría. Ustedes no son mi pueblo, son este pueblo. Así que la demanda contra los líderes del pueblo de Israel y contra el pueblo es la siguiente, verso 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Así que han transcurrido situaciones interesantes. ¿Qué está ocurriendo dentro de la órbita global? Por eso le digo que es importante esta fecha. Para el 520, Darío y Persia hacían grandes ejercicios y esfuerzos militares
porque el propósito de ellos durante ese periodo era invadir Egipto. Así que había toda esta crisis mundial. Los persas se estaban organizando para esta campaña militar gigantesca y estaban llamando a todas sus provincias a formar parte de este mega ejército que Darío llevaría a Egipto. Y entre estas 30 provincias o más, Judá era una de ellas. Así que puede imaginar lo que estaban pensando esos judíos. Estamos exactamente entre Babilonia y Egipto, estamos en el medio, en el camino, y lo que se viene para nosotros en esta guerra será fuerte. Así que todo el mapa global está agitado, todas las provincias que pertenecían al dominio persa estaban siendo llamadas para esta campaña militar. Así es como Judá razona y dice, se acercan tiempos difíciles, estamos al borde de una guerra mundial, nos encontramos en medio de estas dos grandes potencias que se van a destruir y nosotros somos unos cuantos judíos. ¿Sabes qué? No es tiempo, Zorobabel y Josué, para estar pensando en cosas espirituales y religiosas. Para nada. No es tiempo de ocuparnos en esas cosas. No vamos a poder escapar de este terrible futuro que ya está prácticamente a nuestras puertas si tú quieres que nosotros dediquemos fuerza, tiempo, energía y sobre todo recursos, bienes que escasearán más adelante para construir la casa de Dios. No ha llegado ese tiempo aún. Es lo que el pueblo está diciendo. No ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. No es momento de estas distracciones. No es momento de pensar en esto que no traerá beneficio para esta nación. Es momento y es prioritario que trabajemos en nuestro sustento, en nuestro refugio, en nuestras provisiones. ¿Le parece eso familiar a usted? ¿A cuántos cristianos no he escuchado yo en este momento hablar así y pensar de esta manera? Estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. La OTAN y sus 30 miembros contra estos ocho acá se van a destruir y el canal está en el medio y tienen que pasar y bueno, no es tiempo de estas cosas. Escuchamos cada día noticias alarmantes de conflictos militares, de naciones que se inscriben en uno u otro bando y tal vez nuestro razonamiento es como el de Judá. Pero Dios no se va a quedar callado, hermanos. Notemos el verso 3. Entonces, Él va a traer demandas contra el pueblo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, no es tiempo para mi casa, pero usted está viendo allí la ironía de Dios. No es tiempo para mi casa, pero sí es para vosotros tiempo. Para mí no, pero para vosotros sí. Para habitar en tus casas artesonadas, ¿no? Elegantes, pintadas, abaldosadas, es tiempo, ¿no? Para ti sí. Pero mi casa está desierta. Has olvidado, Judá, que merecías ser exterminado por completo. Pero por un poco de 7 décadas te castigué en otra nación desconocida. Y me acordé de mi pacto y de mis promesas a tus padres y te mandé a llamar de vuelta, cumpliendo mi palabra a través de Jeremías. Y puse mi cuidado sobre todo el camino para que llegases y traje a Nehemías para que reconstruyera el muro y a Esdras para que te enseñara la ley. Y te cuidé de todas las naciones que te querían destruir, de Tobías y sus números de amigos que querían tu destrucción. Y han pasado 16 años desde que llegaste aquí, te bendije y mi casa sigue desierta
porque los tiempos difíciles no permiten distracciones para mis cosas. Pero si es tiempo para vosotros hoy, si es tiempo para ti, ¿verdad? 16 años parecen poco tiempo, ¿verdad? ¿Nota usted la corrupción espiritual de este pueblo? Ellos sí pueden atender sus necesidades de su casa, pero no tienen interés en las cosas de Dios y en su templo. Si es tiempo para hermosear sus casas, para tener cierto lujo y grado de comodidad, ¿cuántos de nosotros no quieren hacer su vida más cómoda cada día más? A costa de que la casa de Dios esté abandonada y pobre. Pero ya que no es tiempo para mis cosas, ya que lo agitado del mundo, la crisis y la inflación no permiten que de tus bienes tú ocupes una parte para mi casa, ¿sabes qué? Escucha ahora, Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tú temes a Darío y sus 30 provincias con todos sus aliados y a Egipto con su gran ejército. Yo soy el Dios de los ejércitos. Y eso no ha cambiado para nosotros hoy. Así dice Jehová de los ejércitos. Medita bien sobre tu camino. Siembras mucho, pero recoges poco. Comes y nunca te llenas o te sacias. Bebes y nunca quedas satisfecho. Te vistes y compras ropa y no te calientas. Y cuando trabajas, recibes tu pago en sacos rotos. En pocas palabras le está diciendo el Señor, ¿has pensado por qué tu productividad ha bajado? Reflexiona en tu camino, medita, examina la forma en la que estás viviendo, examina las decisiones que estás tomando. Yo te he bendecido con recursos, dineros, tierras, bienes materiales y has decidido invertir para tu beneficio, para tu reposo, para tus hermosas casas artesonadas, pero tienes dinero para ti, pero no hay ni tiempo ni bienes para mí, para mi templo, para mi casa. Para aquel lugar que yo destiné que mi presencia moraría en medio de mi pueblo. Eso no es prioritario dentro de tus planes de vida. Por tal razón, cuando siembras, no recoges lo que sembraste. Yo cerré esa tierra. Mi mano está contra ti. Tú tienes prioridades, yo tengo las mías como Dios. Y están por encima de las tuyas. He frustrado el fruto de tu trabajo, inviertes muchas horas de esfuerzos y gastas mucho dinero para cosechar, mucho tiempo, mucha mano de obra, pero yo lo disipo como un soplo. Por eso recoges poco. La escasez que estás sufriendo no es porque yo soy un Dios malo. El Señor no nos bendice. Jehová ha olvidado a su pueblo, ¿no? Sino porque tú has desobedecido mis preceptos. Comes y nunca te llenas, bebe y nunca te satisfaces, te vistes y no te calientas. Así que como tú has decidido olvidarte de mí, yo he decidido cerrar las puertas de bendiciones para ti. Pero no solamente la he cerrado, he maldecido tu trabajo, porque te has olvidado de mí. Y esto es interesante por esta metáfora aquí en el verso que dice, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así que la figura es de este obrero del campo que ha ido todo el día desde el amanecer, un jornal completo, una jornada entera de trabajo, arando la tierra, sembrando,
arriando ganado y cuantas cosas se le ocurriera. Ya ha llegado el cese de la jornada del día, la faena ha terminado, se acerca donde su patrón, el cual toma el dinero y le paga muy bien por su trabajo. Y este obrero lo deposita en un saco con agujero, que mientras va camino a su casa, va botando todo la providencia por el camino. Dice Dios, yo te he dado sacos rotos para que tu trabajo no tenga valor, para que la ruina esté en tu casa, para que la escasez sea una realidad. No es que estás recibiendo una mala paga, sí la estás recibiendo bien, pero yo las disipo. Verso 7, nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre vuestros caminos. Sube al monte, dice Dios, y trae madera y reedifica mi casa, y verás que yo pondré allí mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nuevamente el llamado a la reflexión. Examina tu camino, examina tus decisiones. Te lo tengo que decir más claro. ¿Cómo es que han pasado 16 años? ¿Cómo es que no hay lámpara encendida en mi casa? ¿Cómo es que estás sacrificando por tus pecados a la víctima? ¿Cómo es que hay oraciones e incensios para adoración? Son 16 años en donde mi nombre no se menciona entre ustedes, en donde no hay alabanzas para mí. 16 años con tus pecados, con tus faltas. ¿Por qué no has ido al monte? ¿Por qué no has traído esta madera? ¿Cuándo? Despierten, reedifiquen mi casa. 16 años disfrutando de todas las bendiciones y cada día he cumplido todas mis promesas. Te he traído de regreso y aún así tengo que enviarte a Ageo para recordarte que mi casa está desierta y abandonada. Este es un llamado al abandono del pecado que Dios le hace a Judá y a redirigir sus decisiones. Sube al monte, trae madera y reedifica mi casa. Y note usted esta promesa, y verás cómo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así que Dios busca despertar a Judá de su retardo espiritual. ¿Sabe qué estaba ocurriendo? Israel ha colocado sus ojos en las cosas terrenales, como muchos de ustedes hoy, en las cosas terrenales, mirando lo terrenal, almacenando en los bancos de la tierra. Se ha hecho tesoro Israel aquí en la tierra. Le preocupa más su bienestar aquí. ¿A quién le interesa tener una casa artesonada cuando tienes la guerra a la puerta de tu nación? El pecado, hermano. Se habían olvidado de que el mayor bienestar, la promesa, el distintivo que Israel tenía sobre el resto de las naciones es que de veras, en medio de ello, habitaba la presencia de Dios. Por eso en el desierto Moisés construyó un tabernáculo y Dios desciende allí. Se llena de humo el tabernáculo y Israel está viendo, allí está Dios. Luego en la era de la monarquía, Salomón construye el templo y se llena de humo de tal manera de que los sacerdotes deben salir de allí. Israel miraba, allí está el Señor, y descendía fuego sobre el sacrificio y el pueblo decía, allí está Dios. Esa era la mayor bendición de Israel. Era la única nación en la cual habitaba la presencia de Dios en medio de ellos. Trae madera y reedifica mi casa, y verás cómo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Este llamado a despertar, hermanos, también debe aplicarse a nosotros. La pregunta aquí hoy es la que tiene el título del sermón. ¿Es tiempo para ti hoy? ¿Es tiempo para
vosotros, para todos aquí, de estar ocupado en la reedificación de nuestros proyectos personales, nuestras metas personales? ¿Es tiempo para usted hoy? ¿Hay más interés en tu vida por lo terrenal que por lo espiritual? Déjame ir un poco más profundo. ¿Cuál es tu compromiso con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el pueblo de Dios? ¿Cuál es tu compromiso real? ¿Has visto las necesidades de tu iglesia? ¿Has visto las necesidades de este templo? ¿Cuántos están ocupados en cubrir las goteras de su casa? ¿Y cuántos se han interesado por las goteras de este edificio? Para el pecado hay una justicia divina que es perfecta. El verso 9 al 11, note usted estas demanda de Dios del castigo que se avecina. Buscáis mucho y halláis poco. Y encierras en casa, es decir, almacenas, ¿sí? Tienes despensas en tu casa, guardas provisiones, y yo los disipo de un soplo. ¿Por qué? Se preguntan los judíos. ¿Qué pasa? ¿No había pan? Ya no hay. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ahí están las razones. El enfoque de Judá es el almacenar para ellos, el construir para sus beneficios, el invertir para sus vidas y no para el reino de Dios. Pero Dios dice, hazlo, trabaja, invierte, negocia, almacena, guarda. Yo lo disiparé, yo lo destruiré, haré que se esfume como un soplo. Haré que tengas ropas y no te puedas calentar. Haré que tengas comida y no te satisfaga. Porque mientras tú vives y construyes para ti, mi casa sigue abandonada. Y es interesante que Israel olvidara estas palabras de Dios. Estaban dichas por Moisés cientos de años antes. Por ejemplo, Deuteronomio 28:15 había esta clara advertencia. Había esta maldición, dice el texto así, pero debes saber, si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y el verso 23-24 dice, sobre tu cabeza el cielo será como bronce, bajo tus pies la tierra será como el hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. Del cielo lloverán ceniza hasta que seas aniquilado. Cientos de años antes, esta palabra por Moisés, esta palabra estudiada, cada judío aprendía el Pentateuco durante los primeros 5 años de su vida. Ni nosotros tenemos esa disciplina con nuestros hijos. ¿Sí? Le damos el play, la tablet y el celular, ¿no? No, los judíos aprendían la ley. No era novedoso para ellos. Pero lo han olvidado porque el pecado enceguece. Usted recordará que en la introducción hablamos del contexto en el que se desarrollan estos pasajes. Que observamos, que mencionamos que estaban en el periodo en que Israel va a cosechar. Ellos han sembrado y llega el momento de ir a buscar el fruto de la tierra. Así que imagínese esta profecía. Has sembrado mucho y desde ya te digo que recogerás poco. Tú hiciste tu parte porque pensaste en ti y como te olvidaste de mí, yo he castigado tu trabajo. Lo que encontraría
Israel, Judá, era una terrible sequía, una escasez del fruto de la tierra y una desolación completa. Tú estás temiendo lo que la guerra pueda ocurrir. Por eso no es el tiempo para reconstruir mi casa, porque tienes temor de la crisis global, de los problemas militares. ¿Sabes qué? La crisis empezará aquí. La sequía va a destruir tus frutos y tu trabajo no tendrá recompensa. ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con las cosas espirituales? Se puede hacer una breve radiografía, la forma en la que cada domingo abordamos el Día del Señor, ¿sí? Las prioridades que hay en el día a día de nuestras semanas. ¿Qué puede ser más importante que reunirnos con la iglesia a orar un viernes? ¿Qué puede ser más importante? Puede haber una emergencia de salud, puede haber la muerte de un familiar, pero hay emergencia de salud. Todos los jueves de 6 en adelante, ya hay fallecimientos familiares todos los viernes, de 6 en adelante, ¿o qué hay? ¿Cuáles son tus prioridades para no estar a tiempo en la casa? ¿Cuáles son tus prioridades para no aportar para el sostenimiento de esta casa? Yo estoy seguro que ninguno de nosotros dejaría su casa abandonada y desierta, donde vivimos cada día. El verso 12 al 15 muestra esta gracia de parte de Dios, esta promesa para con su pueblo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así que a pesar del terrible pecado que los líderes de Judá y el pueblo había cometido contra Dios, observamos que hay gracia y misericordia desde el hecho de que Él decide enviarles a su mensajero, a Ageo, para que los confrontara con su pecado y le mostrara la necesidad de arrepentirse y volverse a reconstruir el templo. No porque era un edificio religioso, no, era porque significaba que la presencia de Dios estaría en medio de ellos. El texto bíblico dice que tanto los líderes como el pueblo tuvieron temor delante de Jehová. Es así como observamos que, dadas las consecuencias anunciadas de los juicios que vendría, la respuesta de arrepentimiento de parte del pueblo fue una respuesta sabia y apropiada delante de Dios. Note el verso 3. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Si usted sigue leyendo el libro de Ageo, observará que 4 años le tomó desde ese momento terminar el templo, mientras que tenían 16 años de abandono. Pero es interesante esta maravillosa promesa aquí. Dios le dice: yo estoy con vosotros. Judá no debió buscar su propio reino, no tenía por qué afanarse de la situación mundial, ni de los problemas militares y políticos, ni de la inflación que pudiera haber. Solo habría un mandato: ser una nación santa, dedicada a mi alabanza, a mi gloria, a mi honra, con un lugar destinado para que mi presencia esté entre ustedes. Eso era lo que Israel debía procurar: glorificar a Dios, reedificar el templo, ser aquella nación que debió obedecer todos los estatutos de Dios. R.C. Sproul comenta lo siguiente, él dice: la presencia de Dios con su pueblo por gracia es el corazón de la relación del pacto que tiene el pueblo con Dios. Para el Antiguo Testamento era la presencia de Dios en medio de su pueblo en este templo.
para el nuevo pacto en Cristo, Él nos ha dado su presencia a cada creyente. De aquí podemos derivar algunas aplicaciones. Un verdadero cristiano siempre está comprometido 100% con la iglesia de Cristo. No 99, no 70. Un verdadero hijo de Dios estará siempre comprometido en todo. Cada uno de nosotros ha sido rescatado del exilio de una vida de pecado y de desobediencia a los mandatos de Dios. Hemos sido transportados de una oscuridad a una luz admirable. Gozamos de todas las bendiciones. Se nos han dado ropas nuevas, limpias de pecado, y nuevos corazones y naturaleza que ahora es susceptible a las cosas de Dios, ¿no? Fuimos traídos de este exilio en el que estábamos, como Judá, y se nos ha dado todas las bendiciones que hay en Cristo. Pero es tiempo para vosotros hoy, ¿no? Y no tiempo para Dios. Es la pregunta que usted debe hoy responder. A pesar de haber recibido todas estas cosas que he descrito, en muchas ocasiones estamos esforzándonos para nuestro propio reino. Queremos hacer nuestra estadía temporal en esta tierra la más cómoda y lujosa posible. Y no me digan que no, hasta yo me he visto en ese pecado. Dios condenó a Judá y le castigó con pobreza y escasez porque ellos olvidaron lo fundamental. El pueblo de Dios está llamado a buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. Mateo habla mucho de esto en el 6:33, el reino de Dios en primer lugar. Y note usted lo que Cristo dice, y las demás cosas serán añadidas. Cuando ves el contexto de esa porción de los evangelios, ¿por qué te afanas por la comida y por el vestido y por la casa y por esto? Enfócate en lo celestial y esto se añadirá. Judá se enfocó en lo terrenal y abandonó lo celestial. Y tú te puedes preguntar hoy, ¿por qué la cosa está tan dura? ¿Por qué no me llaman de un trabajo? ¿Por qué los negocios no salen? ¿Por qué los contratos se quitan y ya no tengo más clientes como antes? Es porque Putin invadió Ucrania, ¿no? ¿O es porque este gobierno hace aquello o lo otro? Si hubiese estado este otro, nada de eso pasaría. La pregunta que tú debes responder es si has estado ocupándote para ti en este tiempo. Si estás enfocado en construir tu reino aquí. Si tu mirada está en lo que puedas sostener aquí. Si el Bitcoin sube o baja, o si hay nuevas oportunidades de negocio o teletrabajo de tal forma en que tenga más tiempo libre sin tener que coger el tranque. No sé cuántas cosas que hay hoy. Pero has abandonado la casa de Dios tal vez, o tu propia vida espiritual. Israel buscaba las demás cosas. En primer lugar, buscaban seguridad, dinero, prosperidad y salud. Y habían olvidado buscar el reino de Dios, que es lo fundamental. El reino de Dios, mis hermanos, no es algo abstracto, ¿sí? No es lo que Juan Bunyan escribió en El Progreso del Peregrino, ¿no? Es algo real. Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Una realidad segura. Una eternidad que se empieza a vivir aquí. La primera prioridad del pueblo de Israel es regresar, dar la vuelta, establecer la presencia de Dios en medio de ellos. Esa era la primera prioridad, lo que Ageo procura, su propósito para esta nación. Hoy cada creyente es parte del cuerpo de Cristo y la presencia de Dios mora en cada uno de ustedes. Él ha dado su Espíritu Santo. Y como hijos de Dios estamos ahora
separados del resto del mundo para ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Pero Él no ha puesto su presencia para andar de forma individualista. Él ha dado una institución, su esposa, la iglesia. Y sé que muchos tienen ese problema con lo de la institucionalidad, pero mis hermanos, Cristo viene por su iglesia, no por creyentes independentistas, por su iglesia, conformada por personas de diferentes lenguas, de diferentes naciones y tribus de todo el mundo, de todas las edades, pero que son miembros de una iglesia local y forman parte de la gran iglesia universal. Y a cada iglesia local Dios le ha dado ministros, y cada iglesia local ha destinado el lugar que han separado para encontrarse cara a cara con Dios y tener el culto de adoración a Dios. Cada iglesia local en su diferente contexto tiene este lugar consagrado para la adoración a Dios. Puede ser un edificio como el que tenemos nosotros, uno mucho más grande, más pequeño, una casa, cada iglesia en su contexto local. Pero cada creyente que forma parte de esta iglesia, que es la esposa de Cristo, si es un verdadero hijo de Dios, está muy, pero muy involucrado en las necesidades de la iglesia. ¿Sí? Siempre sobran manos para el púlpito, para dirigir, para cantar, para estar al frente. Y siempre hacen falta manos para servir, para ocuparse de las cosas que afectan a la iglesia en las partes físicas. A veces no discernimos por qué tanta escasez, por qué tantas puertas cerradas, por qué muchas dificultades. Judá no lo discernió. Nótese usted esta revelación en Proverbios 3. Salomón, varios cientos de siglos antes, escribiendo, le da este proverbio, este consejo preciso a la nación. En el 9:10 del capítulo 3 Proverbios, Salomón dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y aunque Judá conocía esta palabra de Dios, no era tiempo para las cosas de Dios, era tiempo para artesanar sus casas, guardar sus provisiones, cosechar sus frutos. Finalmente, mis hermanos, para quienes obedecen a Dios y le honran con sus vidas, con sus esfuerzos, con sus bienes, como Él espera y Él demanda, Dios también ha dejado esta promesa para su iglesia hoy. Así como Ageo habla en nombre de Dios diciendo, id al monte, busquen madera, reedifiquen mi casa y yo estaré con ustedes. Cristo le dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el día es bueno o malo, si hay crisis global o no la hay, si hay tercera guerra mundial o no, Cristo está con su iglesia, sosteniéndola, preservándola, intercediendo por ella. Mi oración en este día es que Dios levante el espíritu de esta iglesia como levantó a Zorobabel y a Josué. Que ustedes se despojen del afán por lo terrenal y se enfoquen en las cosas de Dios. Porque la vida, mis hermanos, es breve. Porque Cristo dijo en los evangelios también que de qué le sirva al hombre, si ganase el mundo y perdiese su alma. Oremos. Oh Padre, nos acercamos ante ti, Señor, avergonzados por nuestro pecado. Sabemos que de una u otra forma nosotros fuimos como Judá. Tú nos salvaste, nos extendiste tu gracia, nos redimiste y han pasado años y años en el que en muchas ocasiones solo pensamos en nosotros mismos. Solo hay tiempo para nosotros hoy y no para ti. Perdónanos, Señor, también porque como iglesia hemos dejado
que el testimonio de tu nombre con este edificio que nos ha dado, Señor, se caiga al ver el descuido que nosotros como miembros de esta iglesia hemos tenido, Padre. Danos fuerza, Señor, para levantarnos y volvernos a ti. Sostén a tu iglesia, oh Padre, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.